El libro de Éter. La historia de los Jareditas, tomada de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi en la época del rey Mosía. Capítulo 1. Moroni compendia los escritos de Éter. Se declara la genealogía de Éter. No se confunde el lenguaje de los Jareditas en la Torre de Babel. El Señor promete conducirlos a una tierra escogida y hacer de ellos una gran nación. Y ahora yo, Moroni, procedo a hacer una relación de esos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y tomo mi relación de las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi y se llama el libro de Éter. Y como supongo que la primera parte de esta narración, que habla concerniente a la creación del mundo y también de Adán, y una relación desde esa época aún hasta la gran torre, y cuántas cosas acontecieron entre los hijos de los hombres hasta ese tiempo, se halla entre los judíos. No escribo, pues, esas cosas que ocurrieron desde los días de Adán hasta esa época, pero se hallan sobre las planchas, y el que las encuentre estará facultado para obtener la historia completa. Mas he aquí, no hago la relación completa, sino una parte de la narración, desde la torre hasta la época en que fueron destruidos. Y de esta manera hago la relación. El que escribió estos anales fue Éter, y él era descendiente de Coriantor. Coriantor era hijo de Morón, y Morón era hijo de Etem, y Etem era hijo de Aa, y Aa era hijo de Set, y Set era hijo de Siblón, y Siblón era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantum, y Coriantum era hijo de Amnigada, y Amnigada era hijo de Aarón, y Aarón era descendiente de Et, que era hijo de Eartom, y Eartum era hijo de Liv, y Liv era hijo de Quis, y Quis era hijo de Corom, y Corom era hijo de Leví, y Leví era hijo de Kim, y Kim era hijo de Moriantón, y Moriantón era descendiente de Riplaquis, y Riplaquis era hijo de Ses, Ses era hijo de Et, y Et era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantum, y Coriantum era hijo de Emer, y Emer era hijo de Omer, y Omer era hijo de Sule, y Sule era hijo de Kiev, y Kiev era hijo de Oría, que era hijo de Jared. Y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo: «Suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras». Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor se compadeció de Jared, por tanto, no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Entonces Jared dijo a su hermano: «Suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje». Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Y aconteció que Jared habló otra vez a su hermano diciendo: «Ve y pregunta al Señor si nos va a echar de esta tierra, y si nos va a echar de la tierra, suplícale que nos indique a dónde hemos de ir. Y quién sabe si el Señor no nos llevará a una región que sea la más favorecida de toda la tierra. Y si así fuere, seámosle fieles al Señor, a fin de que la recibamos por herencia nuestra».
Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor conforme a lo dicho por boca de Jared. Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared, y se compadeció de él, y le dijo: Ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte. Y allí te encontraré, e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo. Levantaré para mí una nación grande, y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Capítulo 2. Los jareditas se preparan para su viaje a una tierra prometida. Es una tierra escogida en la cual los hombres deben servir a Cristo o, de lo contrario, serán exterminados. El Señor habla al hermano de Jared durante 3 horas. Los jareditas construyen barcos. El Señor le indica al hermano de Jared que proponga la manera de iluminar los barcos. Y sucedió que Jared y su hermano, y sus familias, y también los amigos de Jared y de su hermano, y sus familias, descendieron al valle que se hallaba al norte, y el nombre del valle era Nimrod, nombre tomado del gran cazador, junto con sus rebaños que habían recogido macho y hembra de toda especie. Y también tendieron trampas para coger aves del cielo, y prepararon una vasija en la que llevaron consigo los peces de las aguas. Y también llevaron con ellos de Seret, que interpretado significa abeja obrera. Y así llevaron consigo enjambres de abejas y toda variedad de cuanto había sobre la faz de la tierra, semillas de todas clases. Y sucedió que cuando hubieron llegado al valle de Nimrod, descendió el Señor y habló con el hermano de Jared, y estaba en una nube, y el hermano de Jared no lo vio. Y ocurrió que el Señor les mandó que salieran para el desierto, sí, a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado. Y sucedió que el Señor fue delante de ellos, y les habló mientras estaba en una nube, y les dio instrucciones por dónde habían de viajar. Y aconteció que viajaron por el desierto, y construyeron barcos, en los cuales atravesaron muchas aguas, y la mano del Señor los guiaba continuamente. Y no quiso el Señor permitir que se detuvieran del otro lado del mar, en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión, que era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Y había jurado en su ira al hermano de Jared que quienes poseyeran esta tierra de promisión, desde entonces y para siempre, deberían servirlo a él, el verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando cayera sobre ellos la plenitud de su ira. Y así podemos ver los decretos de Dios concernientes a esta tierra, que es una tierra de promisión, y cualquier nación que la posea servirá a Dios, o será exterminada cuando la plenitud de su ira caiga sobre ella. Y la plenitud de su ira descenderá sobre ella cuando haya madurado en la iniquidad. Porque aquí esta es una tierra escogida sobre todas las demás, por tanto, aquel que la posea servirá a Dios o será exterminado, porque es el eterno decreto de Dios, y no es sino hasta cuando llega al colmo la iniquidad entre los hijos de la tierra, que son exterminados. Y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar al colmo, para que no hagáis venir sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. He aquí, esta es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio, y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra,
que es Jesucristo, el cual ha sido manifestado por las cosas que hemos escrito. Y ahora prosigo mi narración, porque aquí aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar, plantaron sus tiendas, y dieron al paraje el nombre de Morián Cumer, y vivían en tiendas, y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en una nube, y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared, y lo reprendió, porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido, e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor les dijo: Os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más, porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. Y estos son mis pensamientos tocante a la tierra, que os daré por herencia, porque será una tierra escogida sobre todas las demás. Y dijo el Señor: Poneos a trabajar y construid barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar, y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor. Y eran pequeños y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Y se construyeron de una manera sumamente ajustada, de modo que podían contener agua como un vaso, y el fondo estaba ajustado como un vaso, y los costados estaban ajustados de la misma manera, y los extremos terminaban en punta, y también la cubierta estaba ajustada como un vaso, y su longitud era la de un árbol, y la puerta, al cerrarse, quedaba ajustada a semejanza de un vaso. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado, y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Y el Señor dijo al hermano de Jared: He aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Y ocurrió que el hermano de Jared así lo hizo según lo que el Señor le había mandado. Y clamó de nuevo al Señor diciendo: He aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado, y he preparado los barcos para mi pueblo, y aquí no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor dijo al hermano de Jared: ¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos, ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Pues he aquí, seréis como una ballena en medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos, y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Y he aquí, yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar, a menos que yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que han salido, y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? Capítulo 3. El hermano de Jared ve el dedo del Señor al tocar las 16 piedras.
Cristo le muestra el cuerpo de su espíritu al hermano de Jared. Es imposible impedir que penetren el velo aquellos que poseen un conocimiento perfecto. Se proporcionan intérpretes para que puedan salir a la luz los anales de los jareditas. Y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Selem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo: Oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, y ahora, he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti por causa de la caída. Nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte para que recibamos de ti según nuestros deseos. He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad, y nos has echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Oh Señor, ten piedad de mí, y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder, y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo, y le dijo el Señor: Levántate, ¿por qué has caído? Y dijo al Señor: Vi el dedo del Señor, y tuve miedo de que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. Y el Señor le dijo: A causa de tu fe, has visto que tomaré sobre mi carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto? Y él contestó: No, Señor, muéstrate a mí. Y le dijo el Señor: ¿Creerás las palabras que hablare? Y él le respondió: Sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo: Porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. Aquí, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne.
Y ahora bien, dado que yo, Moroni, dije que no podía hacer una relación completa de estas cosas que están escritas, bástame, por tanto, decir que Jesús se mostró a este hombre en el Espíritu, según la manera y a semejanza del mismo cuerpo con que se mostró a los nefitas, y ejerció su ministerio por él, tal como ministró a los nefitas, y todo esto para que este hombre supiera que era Dios, por causa de las muchas grandes obras que el Señor le había mostrado. Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo, y vio el dedo de Jesús, y cuando vio, cayó de temor porque sabía que era el dedo del Señor, y para él dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. Por lo que teniendo este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo, por tanto, vio a Jesús, y él le ministró. Y sucedió que el Señor dijo al hermano de Jared: He aquí, no permitirás que vayan al mundo estas cosas que has visto y oído, sino hasta que llegue el tiempo en que he de glorificar mi nombre en la carne. De modo que guardarás las cosas que has visto y oído, y no las manifestarás a ningún hombre. Y he aquí, cuando vengas a mí, las escribirás y las sellarás, a fin de que nadie pueda interpretarlas, porque las escribirás en un lenguaje que no se podrá leer. Y he aquí te daré estas 2 piedras, y también las sellarás junto con las cosas que escribas, porque he aquí he confundido el idioma que escribirás. Por tanto, haré que en mi propio y debido tiempo estas piedras clarifiquen a los ojos de los hombres las cosas que tú escribirás. Y cuando el Señor hubo hablado estas palabras, mostró al hermano de Jared todos los habitantes de la tierra que había habido, y también todos los que había de haber, y no los ocultó de su vista, aún hasta los cabos de la tierra. Porque le había dicho anteriormente que si creía en él, y en que podía mostrarle todas las cosas, éstas le serían manifestadas. Por tanto, el Señor no podía ocultarle nada porque sabía que el Señor podía mostrarle todas las cosas. Y el Señor le dijo: Escribe estas cosas y séllalas, y en mi propio y debido tiempo las mostraré a los hijos de los hombres. Y sucedió que el Señor le mandó que sellara las 2 piedras que había recibido, y que no las mostrara sino hasta que el Señor las manifestase a los hijos de los hombres. Capítulo 4. Se le manda a Moroni sellar los escritos del hermano de Jared. No serán revelados sino hasta que los hombres tengan fe, aun como la del hermano de Jared. Cristo manda a los hombres creer en sus palabras y en las de sus discípulos. Se da a los hombres el mandamiento de arrepentirse, creer en el Evangelio y ser salvos. Y el Señor mandó al hermano de Jared que descendiera del monte de la presencia del Señor y escribiera las cosas que había visto, y fue prohibido que se dieran a los hijos de los hombres, sino hasta después que él fuese levantado sobre la cruz. Y por esta causa las guardó el rey Mosía, para que no llegasen al mundo sino hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo. Y después que Cristo verdaderamente se hubo manifestado a su pueblo, él mandó que se dieran a conocer. Y ahora bien, después de esto, todos han degenerado en la incredulidad, y no queda nadie sino los lamanitas. Y estos han desechado el Evangelio de Cristo, por tanto, se me manda que las oculte otra vez en la tierra. He aquí, he escrito sobre estas planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared, y jamás se manifestaron cosas mayores que las que le fueron mostradas al hermano de Jared. Por tanto, el Señor me ha mandado que las escriba, y las he escrito, y me mandó que las sellara, y también me ha mandado que selle su interpretación, así que he sellado los intérpretes, de acuerdo con el mandamiento del Señor. Porque el Señor me dijo: no irán a los gentiles sino hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan puros ante el Señor. Y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor,
así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Y el que contienda contra la palabra del Señor, maldito sea. Y el que niegue estas cosas, maldito sea. Porque a estos no mostraré cosas mayores, dice Jesucristo, porque yo soy el que habla. Y por mi mandato se abren y se cierran los cielos, y por mi palabra temblará la tierra, y por mi mandato sus habitantes pasarán como si fuera por fuego. Y el que no cree mis palabras, no cree a mis discípulos. Y si es que yo no hablo, juzgad vosotros, porque en el postrer día sabréis que yo soy el que habla. Pero al que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá y dará testimonio, porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno, viene de mí. Porque el bien de nadie procede sino de mí. Yo soy el mismo que conduce a los hombres a todo lo bueno. El que no crea mis palabras, tampoco me creerá a mí, que yo soy. Y aquel que no me crea, no creerá al Padre que me envió. Pues he aquí, yo soy el Padre, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Venid a mí, oh gentiles, y os mostraré las cosas mayores, el conocimiento que se ha ocultado a causa de la incredulidad. Venid a mí, oh casa de Israel, y os será manifestado cuán grandes cosas el Padre ha reservado para vosotros desde la fundación del mundo, y no han llegado a vosotros por motivo de la incredulidad. He aquí, cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. Entonces serán manifestadas a los ojos de todo el pueblo mis revelaciones que he hecho, que sean escritas por mi siervo Juan. Acordaos, cuando veáis estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca en que efectivamente serán manifestadas. Por tanto, cuando recibáis esta historia, sabréis que la obra del Padre ha empezado sobre toda la faz de la tierra. Arrepentíos, pues, todos vosotros los extremos de la tierra, y venid a mí y creed en mi evangelio, y sed bautizados en mi nombre, porque el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado, y las señales seguirán a los que crean en mi nombre. Y bendito es aquel que sea hallado fiel a mi nombre en el postrer día, porque será enaltecido para morar en el reino preparado para él desde la fundación del mundo. Y aquí yo soy quien lo ha hablado. Amén. Capítulo 5. 3 testigos y la obra misma constituirán un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron, según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado, por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y aquí tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra. Y por el poder de Dios se mostrarán a 3, por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio
contra el mundo en el postrer día. Y si es que se arrepienten y vienen al Padre en el nombre de Jesús, serán recibidos en el reino de Dios. Y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Amén. Capítulo 6. Los vientos impelen los barcos jareditas a la tierra prometida. El pueblo alaba al Señor por su bondad. Oría es nombrado rey. Mueren Jared y su hermano. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y aquí dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos, y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas. Y de este modo fueron impelidos ante el viento. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor, y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días, y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies, las playas de la tierra prometida se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Y aconteció que salieron sobre la faz de la tierra, y empezaron a cultivar el terreno. Y Jared tenía 4 hijos, y se llamaban Jacom, y Gilga, y Maa, y Oría. Y el hermano de Jared también engendró hijos e hijas. Y los amigos de Jared y de su hermano eran en total unas 22 almas, y también ellos engendraron hijos e hijas antes de llegar a la tierra de promisión, y así empezaron a ser numerosos. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Y aconteció que empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra, y a multiplicarse, y a cultivar el terreno, y se hicieron fuertes en la tierra. Y el hermano de Jared empezó a envejecer, y vio que pronto tendría que descender a la tumba. Por tanto, dijo a Jared: reunamos a nuestro pueblo para contarlo, a fin de saber qué desea de nosotros antes que bajemos a nuestra sepultura. Y, consiguientemente, se hizo reunir al pueblo.
Y el número de los hijos e hijas del hermano de Jared era 22 almas. Y el número de los hijos e hijas de Jared era 12, 4 de ellos varones. Y aconteció que contaron a los de su pueblo, y después de haberlos contado, desearon saber de ellos qué querían que ellos hicieran antes que descendiesen a la tumba. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Y he aquí, esto los afligió. Y el hermano de Jared les dijo, esto ciertamente conduce al cautiverio. Pero Jared dijo a su hermano, permíteles tener rey. Y, por tanto, les dijo, elegid un rey de entre nuestros hijos al que queráis. Y ocurrió que eligieron al primogénito del hermano de Jared, y su nombre era Pagag. Y aconteció que éste rehusó y no quiso ser su rey. Y el pueblo quería que su padre lo obligara, mas su padre no quiso, y les mandó que nunca obligaran a nadie a ser su rey. Y sucedió que eligieron a todos los hermanos de Pagag, y no quisieron aceptar. Y ocurrió que tampoco los hijos de Jared quisieron, todos menos uno, y Oría fue ungido para que fuera rey del pueblo. Y empezó a reinar. Y el pueblo comenzó a prosperar, y se hicieron sumamente ricos. Y sucedió que murió Jared, y su hermano también. Y aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Capítulo 7. Oría reina con rectitud. Se establecen los reinos rivales de Shule y Coor en medio de la usurpación y las contiendas. Los profetas condenan la iniquidad y la idolatría del pueblo, que luego se arrepiente. Y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos. Y engendró hijos e hijas, sí, engendró 31, de los cuales 23 eran varones. Y aconteció que también engendró a Kib en su vejez. Y acaeció que Kib reinó en su lugar, y Kib engendró a Corior. Y cuando Corior tenía 32 años de edad, se rebeló contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Neor, y engendró hijos e hijas, los cuales fueron muy bellos. Por tanto, Corior atrajo a muchos en pos de él. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared de que serían conducidos al cautiverio. Y la tierra de Morón, donde moraba el rey, estaba situada cerca de la tierra que los nefitas llamaban Desolación. Y sucedió que Kib vivió en el cautiverio, así como su pueblo, bajo su hijo Corior, hasta llegar a una edad muy avanzada. No obstante, Kib engendró a Sule en su vejez, mientras todavía se hallaba cautivo. Y sucedió que Sule se enojó con su hermano, y Sule se hizo fuerte, y llegó a ser potente en cuanto a la fuerza del hombre, y también fue potente en criterio. Por tanto, fue a la colina de Efraín, donde fundió mineral de la colina, e hizo espadas de acero para aquellos que había llevado tras de sí. Y después que los hubo armado con espadas, volvió a la ciudad de Neor, y presentó batalla contra su hermano Corior, y por este medio conquistó el reino y lo restituyó a su padre Kib. Y por esto que Sule había hecho, su padre le confirió el reino, por tanto empezó a reinar en lugar de su padre. Y aconteció que juzgó con justicia y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Y sucedió que Sule también engendró muchos hijos e hijas. Y Corior se arrepintió de los muchos males que había cometido, por tanto Sule le dio autoridad en su reino. Y aconteció que Corior tuvo muchos hijos e hijas,
y entre los hijos de Corior había uno que se llamaba Noé. Y sucedió que Noé se rebeló en contra del rey Sule, y también contra su padre Corior, y se atrajo a su hermano Coor, y también a todos sus hermanos y a muchos de los del pueblo. Y aconteció que presentó batalla contra el rey Sule, en la que conquistó la tierra de su primera herencia, y se hizo rey de esa parte de la tierra. Y sucedió que de nuevo combatió al rey Sule, y tomó a Sule el rey y lo llevó cautivo a Morón. Y sucedió que estando él a punto de quitarle la vida, los hijos de Sule entraron furtivamente de noche en la casa de Noé y lo mataron, y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre, y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Por lo que el hijo de Noé edificó su reino en su lugar. Sin embargo, no obtuvieron más dominio sobre el rey Sule, y el pueblo que se hallaba bajo el gobierno del rey Sule prosperó grandemente y se hizo fuerte, y el país quedó dividido, y hubo dos reinos, el reino de Sule y el reino de Coor, hijo de Noé. Y Coor, hijo de Noé, hizo que su pueblo fuera a la batalla contra Sule, en la que éste los derrotó y mató a Coor. Y Coor tenía un hijo llamado Nimrod, y Nimrod entregó el reino de Coor a Sule, y halló gracia ante los ojos de Sule. Por tanto, éste lo colmó de favores y obró en el reino de Sule según sus deseos. Y en el reinado de Sule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaba trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Sule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas. Y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó. Y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Sule engendró hijos e hijas en su vejez. Y no hubo más guerras en los días de Sule. Y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Capítulo 8. Hay luchas y contiendas por el reino. Para matar al rey, Akish establece una combinación secreta regida por un juramento. Las combinaciones secretas son del diablo y causan la destrucción de las naciones. Se amonesta a los gentiles modernos en cuanto a la combinación secreta que procurará destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países. Y sucedió que Sule engendró a Omer, y éste reinó en su lugar. Y Omer engendró a Jared, y Jared engendró hijos e hijas. Y Jared se sublevó contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Et. Y sucedió que lisonjeó a muchos por motivo de sus palabras astutas, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, le hizo la guerra a su padre, y llevó cautivo a su padre, y lo hizo servir en el cautiverio. Y en los días del reinado de Omer, éste permaneció cautivo la mitad de sus días. Y ocurrió que engendró hijos e hijas, entre ellos a Esrom y Coriantum. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared su hermano, al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared, y aconteció que lo combatieron de noche. Y sucedió que cuando hubieron destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo a él también, y les suplicó que no lo mataran, y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaron la vida. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo.
Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre, se propuso idear un plan mediante el cual devolvería el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿Por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos de cómo, por medio de sus planes secretos, lograron reinos y gran gloria? Ahora pues, envíe mi padre por Aquís, el hijo de Kimnor, y he aquí soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y Omer era amigo de Aquís. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Aquís, la hija de Jared bailó delante de él, y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y sucedió que Aquís reunió a toda su parentela en la casa de Jared y les dijo: ¿me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Aquís deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Aquís les diera a conocer, perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquís. Y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Y los preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la obscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo y a asesinar, y robar y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara esas cosas de tiempo antiguo. Y Jared lo puso en el corazón de Aquís, por lo que Aquís las administró a sus parientes y amigos, desviándolos por medio de lisonjeras promesas para que hicieran cuanto él deseaba. Y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas desde el principio del hombre. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas, y han causado la destrucción de este pueblo del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas, hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo, pidiendo venganza sin que Él los vengue. Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción, sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros,
que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros. Oh, ay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados. Porque desde el polvo claman ser vengados de ella y también de los que la establecieron. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras, sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres, sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Capítulo 9. El reino pasa de uno a otro por descendencia, intrigas y asesinatos. Emer vio al Hijo de Justicia. Muchos profetas proclaman el arrepentimiento. Un hambre muy grande y serpientes venenosas afligen al pueblo. Y ahora yo, Moroni, prosigo mi relación. Sucedió, pues, que a causa de las combinaciones secretas de Aquis y sus amigos, he aquí, derrocaron el reino de Omer. No obstante, el Señor tuvo misericordia de Omer, y también de sus hijos e hijas, que no procuraban su destrucción. Y el Señor avisó a Omer en un sueño que saliera de la tierra, de modo que se alejó de la tierra con su familia, y viajó por muchos días, y pasó a un lado del cerro Sim, y pasó por el sitio donde fueron destruidos los nefitas, y de allí se dirigió hacia el este, y llegó a un paraje llamado Ablom, a orillas del mar, y allí plantó su tienda, y sus hijos y sus hijas, y toda su familia también, salvo Jared y su familia. Y aconteció que Jared fue ungido rey sobre el pueblo por manos inicuas, y dio a su hija por esposa a Aquis. Y sucedió que Aquis procuró quitarle la vida a su suegro, y se dirigió a aquellos a quienes había juramentado con el juramento de los antiguos, y le cortaron la cabeza a su suegro, mientras se hallaba sentado sobre su trono dando audiencia a su pueblo. Porque tan grande había sido la diseminación de esta inicua y secreta sociedad que había corrompido el corazón de todo el pueblo, de modo que Jared fue asesinado sobre su trono, y Aquis reinó en su lugar. Y sucedió que Aquis empezó a tener celos de su hijo, de modo que lo encerró en la prisión, y lo tuvo con poco o nada que comer hasta que murió. Y el hermano del que murió, y se llamaba Nimra, se irritó contra su padre por lo que había hecho con su hermano. Y aconteció que Nimra juntó a un pequeño número de hombres y huyó de la tierra y se fue a vivir con Omer. Y sucedió que Aquis engendró a otros hijos, y éstos se granjearon el corazón del pueblo, a pesar de que ellos le habían jurado cometer toda clase de iniquidades de conformidad con lo que él deseara. Y los del pueblo de Aquis codiciaban las riquezas, así como Aquis ambicionaba el poder. Por tanto, los hijos de Aquis les ofrecieron dinero, por medio de lo cual se ganaron a la mayor parte del pueblo. Y empezó a haber una guerra entre Aquis y los hijos de Aquis, la cual duró por el espacio de muchos años, sí, hasta la destrucción de casi toda la gente del reino. Sí, todo salvo 30 almas y aquellos que huyeron con la familia de Omer. Por tanto, Omer fue restituido a la tierra de su herencia. Y sucedió que Omer empezó a envejecer. No obstante, en su vejez
engendró a Emer, y ungió a Emer por rey, para que reinara en su lugar. Y después de haber ungido a Emer por rey, gozó de paz en la tierra por el espacio de 2 años y murió, habiendo visto días extremadamente numerosos, los cuales fueron llenos de angustia. Y ocurrió que Emer reinó en su lugar y siguió los pasos de su padre. Y el Señor de nuevo empezó a retirar la maldición de sobre la tierra, y la casa de Emer prosperó grandemente bajo su reinado. Y en el espacio de 62 años se habían hecho fuertes en extremo, de modo que llegaron a ser sumamente ricos, pues tenían toda clase de frutas y granos, y de sedas y de lino fino, y de oro y de plata, y de objetos preciosos, y también todo género de ganado, de bueyes y vacas, y de ovejas y de cerdos y de cabras, y también muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Y también tenían caballos y asnos. Y había elefantes y curelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes y curelomes y cumomes. Y así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogida sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra, la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubiesen madurado en la iniquidad. Porque sobre estos, dice el Señor, derramaré la plenitud de mi ira. Y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos e hijas, y engendró a Coriantum, y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años, y gozó de paz en la tierra. Sí, aún vio al Hijo de Justicia, y se regocijó, y se glorió en su día, y murió en paz. Y acaeció que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, y edificó muchas grandes ciudades, y administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y sucedió que no tuvo hijos sino hasta una edad muy avanzada. Y aconteció que murió su esposa de 102 años de edad. Y sucedió que Coriantum en su vejez tomó a una joven por esposa, y engendró hijos e hijas, y vivió hasta 142 años de edad. Y aconteció que engendró a Com, y Com reinó en su lugar, y reinó 49 años, y engendró a Ed, y engendró también otros hijos e hijas. Y el pueblo se había extendido de nuevo sobre toda la faz de la tierra, y otra vez empezó a haber una iniquidad sumamente grande sobre la faz de la tierra. Y Ed comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los tiempos antiguos para destruir a su padre. Y sucedió que destronó a su padre, pues lo mató con su propia espada y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento, sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande, en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera, y arrojaron a algunos en fosos, y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Ed. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente, y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zarahemla. Y aconteció
que muchos de ellos perecieron en el camino. No obstante, hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar, y para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales, y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino, hasta que los consumieron todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir y empezó a ver frutos en las tierras del norte y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Capítulo 10. Un rey sucede a otro. Algunos de los reyes son justos, otros son inicuos. Cuando la rectitud prevalece, el Señor bendice al pueblo y lo hace prosperar. Y sucedió que Ses, que era descendiente de Et, pues Et había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Ses, empezó pues Ses a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Ses recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar. Y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Y su hijo mayor, que se llamaba Ses, se rebeló contra él. Pero Ses fue herido por mano de un ladrón, a causa de sus inmensas riquezas, lo cual de nuevo trajo la paz a su padre. Y sucedió que su padre fundó muchas ciudades sobre la superficie de esa tierra, y el pueblo otra vez comenzó a esparcirse por toda la tierra. Y vivió Ses hasta una edad sumamente avanzada, y engendró a Riplaquis. Y murió, y Riplaquis reinó en su lugar. Y ocurrió que Riplaquis no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos, los encerraba en la prisión, y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar, hacía que lo mataran. De modo que logró toda su obra exquisita, sí, aun su oro fino, hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él, y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplaquis, y echaron a sus descendientes de la tierra. Y sucedió que después del transcurso de muchos años, Moriantón, que era descendiente de Riplaquis, reunió un ejército de desterrados, y fue e hizo la guerra al pueblo. Y se apoderó de muchas ciudades, y la guerra se agravó muchísimo, y duró por el espacio de muchos años, y él logró subyugar a toda la tierra, y se estableció como rey de toda la tierra. Y después de haberse establecido como rey, aligeró las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo, y lo ungieron para que fuera su rey. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones. Por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. Y sucedió que Moriantón edificó muchas ciudades, y durante su reinado el pueblo se hizo sumamente rico, tanto en edificios como en oro y plata, y en cosechas de granos, y en hatos y rebaños, y en aquellas cosas que les habían sido restituidas. Y vivió Moriantón hasta una edad muy avanzada,
y entonces engendró a Kim. Y Kim reinó en lugar de su padre, y reinó 8 años, y murió su padre. Y aconteció que Kim no reinó con rectitud, por lo que no fue favorecido por el Señor. Y su hermano se levantó en rebelión en contra de él, y por este medio lo redujo al cautiverio, y permaneció cautivo todos sus días, y engendró hijos e hijas en el cautiverio. Y en su vejez engendró a Leví, y murió. Y ocurrió que Leví sirvió en el cautiverio durante 42 años tras la muerte de su padre, y le hizo la guerra al rey de la tierra, y por este medio logró para sí el reino. Y después que hubo logrado para sí el reino, hizo lo que era justo a los ojos del Señor, y el pueblo prosperó en la tierra, y él vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró hijos e hijas, y también engendró a Corom, a quien ungió por rey en su lugar. Y sucedió que Corom hizo lo que era recto a los ojos del Señor todos sus días, y engendró muchos hijos e hijas, y después de haber vivido muchos años, murió, así como el resto de los de la tierra, y Kis reinó en su lugar. Y ocurrió que Kis también murió, y Liv reinó en su lugar. Y aconteció que Liv también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Liv fueron destruidas las serpientes venenosas, de modo que fueron a las tierras del sur con objeto de procurar alimento para la gente del país, porque la región abundaba en animales del bosque, y el mismo Liv llegó a ser gran cazador. Y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra. Y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza, y toda la faz de la tierra del norte se hallaba cubierta de habitantes. Y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían, y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia. Y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce, y toda clase de metales. Y los sacaban de la tierra, por tanto levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales, de oro y de plata, y de hierro y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas. Y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez. Y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar, como para asadonar, como también para trillar, y hacían toda clase de herramientas con las cuales hacían trabajar sus animales. Y elaboraban toda clase de armas de guerra, y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor. Y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Y sucedió que Liv vivió muchos años, y engendró hijos e hijas, y asimismo engendró a Eartom. Y acaeció que Eartom reinó en lugar de su padre. Y cuando Eartom hubo reinado 24 años, he aquí le fue quitado el reino, y sirvió muchos años en el cautiverio, sí, aun el resto de sus días. Y engendró a Ed, y Ed vivió en el cautiverio toda su vida. Y Ed engendró a Aarón, y Aarón pasó todos sus días en el cautiverio, y engendró a Abnigada. Y también Abnigada vivió cautivo todos sus días, y engendró a Coriantum. Y Coriantum moró en la cautividad todos sus días, y engendró a Com. Y aconteció que Com se atrajo la mitad del reino, y 42 años reinó sobre la mitad del reino, y salió a la guerra contra el rey Amkid, y lucharon por el término de muchos años, durante los cuales Com venció a Amkid y logró apoderarse del resto del reino. Y en los días de Com empezó a haber ladrones en la tierra, y adoptaron los planes antiguos y administraron juramentos a la manera de los antiguos, y procuraron otra vez destruir el reino.
Y Com los combatió mucho, sin embargo, no prevaleció sobre ellos. Capítulo 11. Guerras, disensiones e iniquidad predominan en la vida de los areditas. Profetas predicen la completa destrucción de los areditas a menos que se arrepientan. El pueblo rechaza las palabras de los profetas. Y también en los días de Com vinieron muchos profetas, y profetizaron de la destrucción de aquel gran pueblo, a menos que se arrepintieran, se volvieran al Señor, y abandonaran sus asesinatos e iniquidades. Y sucedió que el pueblo rechazó a los profetas, y huyeron a Com para que los protegiera, pues el pueblo quería destruirlos. Y le profetizaron a Com muchas cosas, y fue bendecido todo el resto de sus días. Y vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró a Siblom. Y Siblom reinó en su lugar. Y el hermano de Siblom se rebeló en contra de él, y empezó a haber una guerra sumamente grande por toda la tierra. Y sucedió que el hermano de Siblom hizo que mataran a todos los profetas que profetizaban de la destrucción del pueblo. Y hubo una gran calamidad en toda la tierra, porque habían testificado que vendría una maldición muy grande sobre esa tierra, y también sobre el pueblo, y que habría una inmensa destrucción entre ellos, como jamás había habido sobre la faz de la tierra, y sus huesos serían como montones de tierra sobre la faz del país, a menos que se arrepintiesen de sus iniquidades. Y no escucharon la voz del Señor por razón de sus inicuas combinaciones. Por tanto, empezó a haber guerras y contiendas en toda la tierra, y también muchas hambres y pestilencias, al grado que hubo una gran destrucción como nunca se había conocido sobre la superficie de la tierra. Y todo esto aconteció en los días de Siblom. Y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad, y a medida que lo hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Y sucedió que Siblom fue asesinado, y Seth fue reducido al cautiverio y vivió cautivo todos sus días. Y sucedió que Aa, su hijo, se apoderó del reino y reinó sobre el pueblo toda su vida. Y cometió toda clase de iniquidades en sus días, con lo cual hizo que se vertiera mucha sangre, y sus días fueron pocos. Y Etem, que era descendiente de Aa, tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas, y profetizaron de nuevo al pueblo. Sí, profetizaron que el Señor los destruiría completamente de sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón, y no quiso hacer caso de sus palabras, y los profetas se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Y sucedió que Etem juzgó inicuamente todos sus días, y engendró a Morón. Y sucedió que Morón reinó en su lugar, y también él hizo lo malo a los ojos del Señor. Y aconteció que surgió una rebelión entre el pueblo a causa de aquella combinación secreta que se instituyó para adquirir poder y riquezas. Y se levantó entre ellos un hombre muy diestro en la iniquidad, y le hizo la guerra a Morón, en la cual conquistó la mitad del reino, y retuvo la mitad del reino por muchos años. Y ocurrió que Morón lo venció y recuperó otra vez el reino. Y aconteció que se levantó otro hombre poderoso y era descendiente del hermano de Jared. Y sucedió que derrocó a Morón y se apoderó del reino, de modo que Morón vivió en el cautiverio todo el resto de sus días, y engendró a Coriantor. Y ocurrió que Coriantor vivió en el cautiverio todos sus días. Y en los días de Coriantor también vinieron muchos profetas y profetizaron cosas grandes y maravillosas. Y proclamaron el arrepentimiento al pueblo, y que a menos que se arrepintieran, el Señor Dios ejecutaría juicio contra ellos hasta su completa destrucción. Y que el Señor Dios, por su poder, enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra, del mismo modo que había traído a sus padres. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas por causa de su sociedad secreta y sus inicuas abominaciones.
Y acaeció que Coriantor engendró a Éter, y murió, después de haber vivido en el cautiverio todos sus días. Capítulo 12. El profeta Éter exhorta al pueblo a creer en Dios. Moroni relata las maravillas y los milagros que se efectúan por medio de la fe. La fe permitió al hermano de Jared ver a Cristo. El Señor da debilidad a los hombres para que sean humildes. Por medio de la fe, el hermano de Jared causó que el monte de Serín se apartara. La fe, la esperanza y la caridad son esenciales para la salvación. Moroni vio a Jesús cara a cara. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantum, y Coriantum era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor, por tanto, Éter salió en los días de Coriantum y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe, mas en el don de su Hijo Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí, fue la fe de Alma y de Amulec lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefe y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Y he aquí,
Hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios, que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín, apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe. Pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Por lo que sé, por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, si aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios.
y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas, a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Capítulo 13. Éter habla de una nueva Jerusalén que edificaría en América la posteridad de José. Profetiza, lo echan fuera, escribe la historia de los Jareditas y predice la destrucción de estos. La guerra se extiende por toda la tierra. Y ahora yo, Moroni, procedo a concluir mi relato concerniente a la destrucción del pueblo, del cual he estado escribiendo. Pues he aquí, rechazaron todas las palabras de Éter, porque él verdaderamente les habló de todas las cosas, desde el principio del hombre, y de que después que se hubieron retirado las aguas de la superficie de esta tierra, llegó a ser una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor quiere que lo sirvan a Él todos los hombres que habiten sobre la faz de ella, y de que era el sitio de la Nueva Jerusalén, que descendería del cielo y el santo santuario del Señor. He aquí, Éter vio los días de Cristo, y habló de una Nueva Jerusalén sobre esta tierra. Y habló también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de donde ley habría de venir, que después que fuese destruida, sería reconstruida una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad, pero sería reconstruida, y llegaría a ser una ciudad santa del Señor, y sería edificada para la casa de Israel, y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo. Porque así como José llevó a su padre a la tierra de Egipto, de modo que allí murió, el Señor consiguientemente sacó a un resto de la descendencia de José de la tierra de Jerusalén, para ser misericordioso con la posteridad de José, a fin de que no pereciera, tal como fue misericordioso con el padre de José, para que no pereciera. De manera que el resto de los de la casa de José se establecerán sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta que llegue el fin, cuando la tierra deje de ser. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Y entonces viene la nueva Jerusalén, y benditos son los que moran en ella, porque son aquellos cuyos vestidos son hechos blancos mediante la sangre del Cordero. Y son ellos los que están contados entre el resto de los de la posteridad de José, que eran de la casa de Israel. Y entonces viene también la antigua Jerusalén, y benditos son sus habitantes, porque han sido lavados en la sangre del Cordero, y son los que fueron esparcidos y recogidos de las 4 partes de la tierra, y de los países del norte, y participan del cumplimiento del convenio que Dios hizo con Abraham su padre. Y cuando sucedan estas cosas, se cumplirá la Escritura que dice:
Hay quienes fueron los primeros, que serán los postreros, y quienes fueron los postreros, que serán los primeros. Y estaba a punto de escribir más, pero me está prohibido. Pero grandes y maravillosas fueron las profecías de Éter. Mas los del pueblo lo tuvieron en poco y lo echaron fuera, y él se ocultaba en el hueco de una roca durante el día, y salía de noche para ver las cosas que sobrevendrían al pueblo. Y mientras vivía en el hueco de una roca, anotó el resto de esta historia, presenciando de noche las destrucciones que descendían sobre el pueblo. Y sucedió que en ese mismo año en que lo echaron de entre el pueblo, empezó una guerra muy grande entre el pueblo, porque hubo muchos que se levantaron, los cuales eran hombres poderosos, e intentaron destruir a Coriantum por medio de sus secretos planes de iniquidad, de que ya se ha hablado. Y Coriantum, habiéndose adiestrado en todas las artes de guerra y en toda la astucia del mundo, combatió, por tanto, a los que trataban de destruirlo. Pero no se arrepintió, ni tampoco sus bellos hijos e hijas, ni los bellos hijos e hijas de Coor, ni los bellos hijos e hijas de Corior. Y en fin, no hubo ninguno de los bellos hijos e hijas sobre la faz de toda la tierra que se arrepintiese de sus pecados. Aconteció, pues, que en el primer año en que moró Éter en la cavidad de la roca, hubo mucha gente que murió por la espada de aquellas combinaciones secretas que peleaban contra Coriantum para lograr apoderarse del reino. Y sucedió que los hijos de Coriantum combatieron mucho y se desangraron mucho. Y en el segundo año, la palabra del Señor vino a Éter de que debía ir y profetizar a Coriantum, que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, así como toda su casa, con excepción de él, y él viviría solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado concernientes a otro pueblo que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantum sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantum. Y sucedió que Coriantum no se arrepintió, ni los de su casa, ni los del pueblo, y las guerras no cesaron, e intentaron matar a Éter, pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la cavidad de la roca. Y sucedió que se levantó Sared, el cual también hizo la guerra a Coriantum y lo derrotó, al grado de que en el tercer año lo redujo al cautiverio. Y en el cuarto año los hijos de Coriantum vencieron a Sared, y de nuevo entregaron el reino a su padre. Y empezó a haber guerra sobre toda la superficie de la tierra, cada cual con su banda, combatiendo por lo que deseaba. Y había ladrones, y en resumen, toda clase de iniquidades sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que Coriantum estaba irritado en extremo contra Sared, y marchó a la batalla contra él con sus ejércitos, y con gran ira tuvieron un encuentro, y fue en el valle de Gilgal, y la batalla se agravó muchísimo. Y ocurrió que Sared peleó contra él por el término de 3 días. Y sucedió que Coriantum lo derrotó, y lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Eslón. Y aconteció que Sared de nuevo le salió a la batalla en las llanuras, y aquí venció a Coriantum, y lo hizo retroceder hasta el valle de Gilgal. Y Coriantum volvió a la batalla contra Sared en el valle de Gilgal, en la cual derrotó a Sared y lo mató. Y Sared hirió a Coriantum en el muslo, por lo que no salió a la batalla por el término de 2 años, durante los cuales toda la gente sobre la faz de la tierra estaba derramando sangre, y no había quien la detuviera. Capítulo 14. La iniquidad del pueblo trae una maldición sobre la tierra. Coriantum emprende la guerra contra Gilead, después contra Lib, y después contra Shiz. Sangre y mortandad cubren la tierra. Y empezó a haber una grande maldición sobre toda la tierra, a causa de la iniquidad del pueblo, por lo cual
Si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre su alacena, o en el lugar donde solía guardarla, he aquí, a la mañana siguiente no la podía encontrar. Tan grande era la maldición sobre esa tierra. Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía prestado ni prestaba, y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos. Y ahora bien, después del espacio de 2 años y después de la muerte de Sared, he aquí se levantó el hermano de Sared y fue a la batalla contra Coriantum, en la cual éste lo venció y lo persiguió hasta el desierto de Aquis. Y acaeció que el hermano de Sared le dio batalla en el desierto de Aquis, y la lucha se agravó en extremo, y muchos miles cayeron por la espada. Y sucedió que Coriantum le puso sitio en el desierto, y el hermano de Sared salió del desierto durante la noche, y mató a una parte del ejército de Coriantum mientras estaban borrachos. Y avanzó a la tierra de Morón, y se colocó sobre el trono de Coriantum. Y sucedió que Coriantum moró con su ejército en el desierto por el término de 2 años, y durante este tiempo recibió gran fuerza para su ejército. Y el hermano de Sared, que se llamaba Gilead, también recibió gran fuerza para su ejército por causa de las combinaciones secretas. Y aconteció que su sumo sacerdote lo asesinó mientras se hallaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas, en un paso oculto, y obtuvo el reino para sí y se llamaba Lib. Y era un hombre de gran estatura, mayor que la de cualquier otro hombre entre todo el pueblo. Y aconteció que en el primer año de Lib, Coriantum subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Y acaeció que sostuvo una lucha con Lib, en la cual Lib le asestó un golpe en el brazo y lo dejó herido. No obstante, el ejército de Coriantum arremetió contra Lib, por lo que éste huyó hacia la frontera a orillas del mar. Y ocurrió que Coriantum lo persiguió, y Lib le hizo frente a orillas del mar. Y sucedió que Lib hirió al ejército de Coriantum, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Aquis. Y sucedió que Lib lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Agos. Y Coriantum se había llevado consigo a todo el pueblo, mientras huía de Lib en aquella parte de la tierra por donde huía. Y cuando llegó a las llanuras de Agos, dio batalla a Lib, y lo hirió hasta que murió. No obstante, el hermano de Lib vino contra Coriantum en su lugar, y la batalla se agravó en extremo, por lo cual Coriantum huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. Y el nombre del hermano de Lib era Cis. Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum y destruyó muchas ciudades, y mataba tanto a mujeres como a niños, e incendiaba las ciudades. Y el temor a Cis se esparció por toda la tierra. Sí, por toda la tierra se oía el grito: ¿quién puede resistir al ejército de Cis? He aquí, barre la tierra por donde pasa. Y sucedió que los del pueblo empezaron a congregarse en ejércitos por toda la superficie de la tierra, y se dividieron, y parte de ellos huyeron al ejército de Cis, y parte de ellos al ejército de Coriantum. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres tanto de hombres como de mujeres y de niños tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra, por lo que el pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor. No obstante, Cis no cesó de perseguir a Coriantum porque había jurado vengarse de Coriantum por la sangre de su hermano que había sido muerto. Y la voz del Señor que llegó a Éter
fue que Coriantum no caería por la espada. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira, y su iniquidad y abominaciones habían preparado la vía para su eterna destrucción. Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum hacia el este, aún hasta las fronteras junto al mar, y allí combatió a Cis por el espacio de 3 días. Y tan terrible fue la destrucción entre los ejércitos de Cis, que las gentes empezaron a tener miedo, y comenzaron a huir ante los ejércitos de Coriantum, y huyeron a la tierra de Corior, y exterminaban a los habitantes delante de ellos, a todos los que no querían unirse a ellos. Y plantaron sus tiendas en el valle de Corior, y Coriantum plantó las suyas en el valle de Sur. Este valle de Sur estaba situado cerca del cerro Comnor, por tanto Coriantum reunió a sus ejércitos sobre el cerro Comnor e hizo tocar la trompeta a los ejércitos de Cis para invitarlos al combate. Y sucedió que avanzaron pero fueron rechazados, y volvieron por segunda vez y de nuevo fueron rechazados. Y sucedió que llegaron por tercera vez, y el combate se agravó en extremo. Y aconteció que Cis hirió a Coriantum de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Coriantum por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Cis dio órdenes a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Coriantum, de modo que se volvieron a su campamento. Capítulo 15. Millones de jareditas mueren en las batallas. Cis y Coriantum reúnen a toda la gente para un combate mortal. El Espíritu del Señor deja de luchar con ellos. La nación jaredita es completamente destruida. Solo Coriantum queda con vida. Y ocurrió que cuando Coriantum se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado, y vio que hasta entonces se habían cumplido sin faltar un ápice, y su alma se afligió y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Cis, pidiéndole que perdonara al pueblo, y él renunciaría al reino por consideración a las vidas de los del pueblo. Y aconteció que cuando Cis hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantum, de que si se entregaba a fin de que él lo matara, con su propia espada perdonaría la vida de los del pueblo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad, y la gente de Coriantum se llenó de ira contra la gente de Cis, y la gente de Cis se llenó de ira contra la gente de Coriantum, por lo que la gente de Cis fue a la batalla contra la de Coriantum. Y cuando Coriantum vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Cis. Y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande, o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas, y Cis también plantó sus tiendas cerca de ellos, y por tanto, al día siguiente salieron al combate. Y sucedió que se libró una batalla sumamente violenta en la cual Coriantum fue herido de nuevo, y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantum arremetieron contra los hombres de Cis, de modo que los vencieron, y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur, y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantum plantó sus tiendas junto al cerro Rama, y era el mismo cerro en donde mi padre Mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo, y vio que la gente que estaba por Coriantum
se juntó al ejército de Coriantum, y que la gente que estaba por Cis se unió al ejército de Cis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo, a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra, y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres, así como a las mujeres y a los niños, con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla, y lucharon todo ese día, y no triunfaron. Y aconteció que al llegar la noche, se hallaban rendidos de cansancio y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos, que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente, de nuevo salieron a la batalla, y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron. Y cuando llegó la noche, otra vez, hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Y sucedió que Coriantum de nuevo escribió una epístola a Cis, pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente, lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche, estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino. Y de nuevo, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar, y cuando llegó la noche, todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantum, y 69 de la gente de Cis. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate, y lucharon con todas sus fuerzas, con sus espadas y sus escudos, todo ese día. Y cuando llegó la noche, quedaban 32 de la gente de Cis y 27 de la gente de Coriantum. Y sucedió que comieron y durmieron, y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas, y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que, habiéndose recobrado lo suficiente para caminar, los hombres de Coriantum estaban a punto de huir por sus vidas, pero aquí se levantó Cis, y también sus hombres, y juró en su ira que mataría a Coriantum o perecería por la espada. Por tanto, los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada menos Coriantum y Cis, he aquí, Cis se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado a Coriantum sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Cis. Y sucedió que después que le hubo cortado a Cis la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó, y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantum cayó a tierra, y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo, «Sal». Y salió. Y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales. Y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado, o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa.
con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén.